¿cuál es la línea que separa a un empresario de un emprendedor? La línea está muy clara. El emprendedor es el que empieza un negocio y luego puede terminar con un negocio rentable, puede terminar generando riqueza y terminará como un empresario. Si ese emprendedor no consigue que su proyecto sea rentable, no consigue suficiente gasolina para que aquello termine de funcionar, acabará siendo un emperdedor. Pero hablamos de la evolución lógica que es de emprendedor a empresario, no son dos términos enfrentados. Y que un proyecto funcione, la pregunta del millón, Sí. ¿de qué factores depende? Depende de tantas cosas. Yo fíjate que cuando echo la vista atrás veo un montón de errores que he ido cometiendo en diferentes proyectos. Pero ¿cuál es el problema? Que en los nuevos proyectos sé que cometeré otros errores que todavía no tengo claramente definidos. Hay muchísimas posibilidades de que un negocio te salga mal. Muchísimas. Muchísimas. De hecho, esto anima una barbaridad. No, pero no debe desanimarnos, sino simplemente ser conscientes de que estamos entrando en un lugar donde hay muchísimos parámetros que nos pueden hacer fracasar. Sin embargo, hay ciertas cosas que si las hacemos y las hacemos bien, nos pueden ayudar a tener más posibilidades de que nuestro negocio funcione. ¿Y qué lugar ocupa la formación en el camino hacia el éxito del emprendedor y del emprendedor? Vital. Aquí hay un tema que además a mí me enfada mucho, porque nos están pidiendo que seamos emprendedores, nos están pidiendo a la sociedad claro, que tiremos del carro. Sin embargo... Lo que conviene para crear empleo. Correcto, pero sin embargo nadie nos formó. Nadie nos formó a nuestra generación, pero el problema es que nadie está formando a la generación que está ahora estudiando. Y a esta generación le volveremos a pedir que cree empleo, que cree empresas, que cree riqueza. Y no le estamos dando las herramientas que necesitan. En el colegio, en el instituto, aprendemos un montón de materias, todas ellas importantísimas, seguro. Pero, ¿por qué no aprendemos lo que es un impuesto, lo que es un plan de negocio, lo que es un balance de sumas y saldos? ¿Por qué no aprendemos todo eso que después nos va a ser vital en nuestra vida? Aunque no seamos empresarios. ¿Por qué no terminamos de entender cómo funciona una hipoteca, cómo funciona un préstamo? Para eso creas Anerea, fundas Anerea. Sí, fundamos Anerea porque realmente entendemos que hay un vacío importante de formación y de conocimiento para la vida empresarial. Y entendemos que además desde la sociedad, con buena voluntad entiendo, se ha lanzado a muchísima gente a emprender. Y se les ha lanzado a un emprendimiento seguro. Porque, ¡qué frustración! Claro, porque no tienen ni las herramientas básicas que serían la formación. Un emprendedor perfectamente formado tiene muchas posibilidades de que no funcione su negocio, pero si además no está formado, se multiplican. Entonces es importante la formación de base, el que cada persona cuando va a emprender un negocio sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, a qué se va a tener que enfrentar y cómo va a tener que ir resolviendo los problemas que seguro le van a surgir en la vida de su proyecto. Y emprendemos a ciegas, en la mayoría de los casos. Y cuando sale bien, pues sí es milagroso entonces. Claro, la verdad es que puede salir bien sin tener formación, pero las probabilidades son tan bajas. Claro. Estamos hablando de que la mayoría de los emprendedores, o la mayoría de la gente, que ahora los llamamos emprendedores, pero la mayoría de la gente que pone en marcha un proyecto personal, en el que se implica, en el que implica su tiempo, en el que implica su dinero, en la mayoría de los casos, en muy poco tiempo, verá que su proyecto no ha sido o no ha cumplido las expectativas que tenía. Porque ¿por dónde anda la tasa de supervivencia? Un desastre. Un desastre. De hecho, en España además generamos mucho negocio o mucho nuevo proyecto, pero también tenemos la tasa de emprendimiento más alta que hay en Europa. Estamos hablando de que solo el 30% de los proyectos sobrevive 5 años después de haberse puesto en marcha. Estamos hablando de que el 70% del que emprende no llega a los 5 años. Y no te estoy hablando de qué pasa después de esos 5 años. Claro, pero yo te voy a hablar de qué pasa antes, para hablar con mayor propiedad. Sí. Te voy a preguntar, cuando un emprendedor abre un negocio, nos hablabas de esos 5 años, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sienta que hay solidez bajo sus pies? Yo creo que la solidez real en un empresario no existe nunca. No existe. Quiero decir, puede haber más comodidad, puede haber más tranquilidad, menos incertidumbre,
pero realmente, aun cuando las cosas te van fenomenal, debes saber que puede haber un punto de inflexión en el que todo empiece a ir mal. Por eso es importante trabajar todos los días. Esa imagen del empresario que se sienta y gana dinero por todos los lados, es una imagen que mucha gente en la sociedad sí, pero ha intentado trasladar, que además suele ir con la connotación del empresario que explota, el empresario que realmente no aporta nada a la sociedad porque se lo está llevando. Además un ocioso, con sí, una vida regalada. Realmente eso no existe. Y si existe, bueno, pues lo querríamos. Lo habrá heredado. Pero ni siquiera el que hereda. Fíjate que las empresas familiares normalmente a la tercera generación terminan desapareciendo. Ciertas. Porque el espíritu emprendedor y luego la correcta gestión de un negocio, porque hablamos siempre del emprendimiento, que es poner en marcha un proyecto. Pero yo ya estoy harto de esa idea del emprendedor profesional, que solo vive de poner en marcha proyectos, solo empieza cosas. Pero nunca las termina. Realmente no gestiona esas cosas para que sean productivas para él rentables y para la sociedad. Lo que necesitamos es generar riqueza. Generar expectativas está bien, pero tenemos que conseguir que ese emprendimiento termine en una empresa rentable. Me llama poderosamente la atención que, pese a que hace muchísimos años empezaste a impulsar todo el movimiento de los emprendedores, dedicándoles información, programas de radio, libros, eres una de las voces más críticas en estos primeros días del 2017 del movimiento. ¿Me lo explicas? Sí, bueno, entiendo que como emprendedor o como empresario tenemos muchas dificultades. Lo que me parece algo ya indigno es que las propias dificultades vengan de dentro. Es decir, está claro que tenemos que generar riqueza entre todos, una riqueza para la sociedad, para nosotros también, pero para la sociedad. Tenemos que crear puestos de trabajo. Entonces, lo mínimo es pedir que nuestra clase política nos ayude en lo que se pueda. Pero claro, si además de no ayudar se toman medidas que realmente, no te voy a decir que van en contra, pero que realmente son de cara a la galería y no terminan de darnos ese apoyo que necesitamos los emprendedores, porque lo necesitamos. Es que todos los negocios necesitan financiación, necesitan, como hemos dicho, formación, necesitan asesoramiento y todas esas cosas cuestan dinero. Y realmente no nos lo están poniendo fácil. Se está pidiendo al autónomo, al emprendedor, al empresario que tire del carro, pero realmente no se nos termina de ayudar. La formación y la información la pone a Nerea. Sí, para mí es fundamental una asociación que realmente se centre en dar información y en dar formación, en asesorar, porque creo que esa es la primera parte, el primer error que cometen todos los emprendedores cuando ponen en marcha un negocio. He dicho todos, bueno, supongo que no serán todos, pero, claro que no, pero la mayoría, me refiero a la mayoría. Yo, por mi experiencia profesional, trato con muchísima gente que empieza el proyecto con una ilusión, con unas ganas, y realmente cuando empiezas a tirar del hilo hay muchísimas cosas que no se han planteado. Entonces las probabilidades de que al no haberse planteado las cosas que se tenían que plantear, porque no tenían esa información, porque no estaban así asesorados, van a cometer errores y seguramente no terminen de conseguir su objetivo, o al menos tan rápido como lo podrían haber hecho si hubieran tenido la información adecuada. Por encima de cualquier otra cosa, eres un emprendedor. Sí, yo realmente me considero emprendedor porque realmente donde estoy a gusto es creando, es poniendo en marcha nuevos proyectos y nuevos modelos de negocio. Pero la experiencia y el tiempo me ha enseñado que o soy capaz de gestionar esos emprendimientos o al final no podré seguir emprendiendo. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron para emprender? Porque un día tú trabajaste por cuenta ajena y a mí un día decidiste cambiar de vida. No, realmente yo creo que será un poco la educación que recibí de mis padres o no lo sé, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el poder crear, porque al final eso es emprender, de la nada, de una idea, de una conversación en una cafetería, que seamos capaces de crear todo un entramado. Ya no digo empresarial con la empresa, sino un entramado de relación con tus trabajadores, con tus tipos de trabajo, con tus protocolos, con tus clientes, tu producto, tu oferta. Al final,
de nada estás creando todo un ecosistema que, si además es capaz de ser rentable, es capaz de producir suficiente como para que yo, empresario, me pague mis gastos, para que un montón de familias puedan vivir de esa actividad económica, pues realmente esa sensación es la que a mí me produce esas ganas de querer seguir haciéndolo. Pues vamos a aprovechar la experiencia, dicen que es bueno escarmentar en cabeza ajena. Tú has escrito un libro y lo has hecho fundamentalmente para que los demás no repitan tus errores. Bueno, cada uno es libre de cometer los errores, pero sí que es verdad que a mí me hubiera ayudado mucho que alguien me hubiera contado estas cosas, porque yo he tenido que aprender de la manera más cara posible, que es equivocándome en cada una de ellas, en cada uno de los proyectos. Y me sigo equivocando, que es lo que te comentaba al principio, y ahora me sigo equivocando, pero... Escribirás otros libros sobre esas equivocaciones. Por supuesto, pero al menos hay algunas que ya he pasado. He pasado, como se dice en los videojuegos, de pantalla, ¿no? Ya he ido pasando esas equivocaciones, y yo creo que es importante que la persona que viene al emprendimiento, que abre la ventana, que se quiere asomar, haya cosas que por lo menos ya le suenen para que esté preparado y no cometa esos errores. Danos 3 buenos consejos a todas aquellas personas que estén pensando, que estemos pensando en ser emprendedores, pero naturalmente con una buena gestión, con éxito. Da por sentado que la parte creativa y la parte artística la tenemos. Claro. Hay que tener una idea de negocio. Primera parte, hay que buscar en la sociedad qué es lo que necesita o qué servicio podemos cubrir o qué producto puede cubrir mejor las necesidades de la gente que tenemos ahí fuera, y después hay que trabajar. Tenemos que ver qué hace la competencia, cómo son sus productos, qué es lo que está ofreciendo y lo que no, qué costes vamos a tener, cómo vamos a organizar el trabajo. Hay horas y horas de lo que se llama un plan de negocio. Yo puedo decirte que tengo planes de negocio de las cosas más extrañas que te puedas imaginar, porque un día de repente dices, ¿y cómo funcionará este negocio? Solo la investigación de cómo funciona un sector, de cómo funciona la competencia dentro del sector, qué es lo que venden, qué es lo que hacen, te da para escribir pues planes de negocio de 500, 600 hojas en las que tú pintas cómo crees, luego hay que llevarlo a término, sí, y eso es lo que marca la diferencia. Y luego además la realidad te pone en tu sitio, al final en un papel y en un Excel te cabe absolutamente todo. Pero sí que es verdad que hay que trabajar muchísimo el plan de negocio antes de ponerlo en marcha, simplemente para que la mayoría de las cosas que te puedan pasar las tengas ya previstas. Entonces, antes de gastar tu primer euro en empezar tu negocio, gástalo en un paquete de folios, en un boli, y empieza a escribir, a buscar, a preguntar, hasta que tengas la idea clarísima de cuál va a ser tu negocio. El negro sobre blanco, la libreta, es una herramienta de triunfadores. Lo que sea, pero hay que trabajar muchísimo antes de invertir el dinero, que al final es un bien escaso. El dinero y el tiempo. Errores que nunca se deben cometer en un negocio, empresario o emprendedor.